Si ignoras lo que ocurrió antes de que nacieras, siempre serás un niño. Cicerón. Una hora con la historia, un nuevo enfoque del pasado deshaciendo mitos, con Pío Moa. Pues una semana más en Informa Radio con don Pío Moa, una hora con la historia. Don Pío, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Bueno, antes de meternos en materia, don Pío, si le parece... Le oigo muy lejos, ¿eh? Me oye muy lejos, vamos a solucionarlo ahora mismo. Vamos a solucionarlo ahora mismo. Vamos a ver ahora. Vamos a ver. ¿Ahora don Pío ha mejorado? Ahora mejor, sí. Ahora ha mejorado, ¿no? Ahora vale, bien. Vale, perfecto. Digo que antes de meternos en materia, podríamos hacer balance, reflexiones de este año que termina. ¿Cómo viene el blog? Bueno, vamos a ver, evidentemente estamos en un año que va a ser muy importante, porque en él se va a dilucidar, en fin, estos problemas que se han venido acumulando en años anteriores, que ha venido acumulando pues un gobierno de delincuentes, en definitiva, ¿no? Y este año el discurso de Felipe VI pues ha girado en torno a la Constitución y la unidad de España. Esto es importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Pues porque las dos cosas están muy seriamente amenazadas. Están amenazadas especialmente por el doctor Macarra y su gobierno. Digo, no, es que siento tener que hablar en este tono, ¿no? Pero es que no admite otro. O sea, uno no puede respetar lo que no es respetable, ¿no? Claro. Esta gente está, en fin, estamos diciendo que está en pleno golpismo, ¿no? Sin embargo, en el discurso del rey yo vi dos cuestiones algo dudosas. Quizá, ya he hablado de esto, creo, pero conviene hablar más, ¿no? O sea, porque el discurso parece que hasta la Constitución en España nos hubiéramos estado matando o estuviéramos sumidos en la tiranía, lo cual es completamente falso. O sea, si hubo Constitución, que tiene sus defectos por otra parte, pues es porque viene del franquismo. Si no viniera del franquismo, o sea, de la situación de unidad nacional, etcétera, ¿no? Y de la transición que se hizo desde el franquismo, de la ley a la ley, etcétera, si no fuera por eso, la Constitución volvería a ser al estilo republicano, ¿no? Luego, o sea, la democracia, igual que la monarquía, vienen de modo muy directo del franquismo. Esto es una realidad histórica y no se puede cambiar. O sea, estamos constantemente desde hace mucho tiempo jugando con la historia, inventándonos cosas y tal, y bueno, sobre todo la izquierda y el PP, ¿no? Y se hizo además la transición, la democracia, la monarquía, etcétera, se hizo contra el rupturismo. Un rupturismo que vuelve gravemente a la carga. Pero digamos que en el contexto actual esta es una objeción menor. Es decir, aunque el rey, digamos, haya hecho un canto excesivo a la Constitución, bueno, en las circunstancias actuales es real porque el gobierno y sus aliados están atacando directamente la Constitución, entre otras cosas, ¿no? Tiene más importancia el siguiente problema. O sea, es imprescindible defender la libertad y la nación para parar el golpe en marcha. Y la pregunta es, ¿lo va a hacer el rey? Hombre, si el rey en su discurso habla de estas cosas, creo yo que será porque está sentando las bases para parar el golpe, creo yo, porque si no, ¿para qué va a hablar de esto, no? Pero no tenemos la seguridad de que vaya a ser así, teniendo en cuenta algunos aspectos de la trayectoria de la monarquía. Y en todo caso, esa defensa de la unidad nacional y de la libertad nos compromete a todos, ahora mismo con Vox a la cabeza, y el rey, si se decide. Esto es, en definitiva, muy importante. Hay algo que no se suele tener en cuenta, y es la importancia que tiene la historia. Como digo, aquí nuestros políticos no solo la ignoran, sino que la tergiversan, juegan con ella de una manera desvergonzada, ¿no? Y dentro de la historia, la cuestión de la República, del Frente Popular que destruyó la República, que no la destruyeron los fachas, como dicen ellos, ¿no?
Dentro de esto es muy importante saber que la República fue un régimen caótico, pero ya el Frente Popular fue otra cosa, fue una cosa ya desmadrada, ¿no? Bueno, pues en 2006, y en abril de 2006, y este es un año significativo, 75 años después de proclamarse la República, pues una serie de gente publicó un manifiesto en la prensa que se titulaba Con orgullo, con modestia, con gratitud. Y en él reivindicaban lo que llamaba los valores del republicanismo español que siguen vigentes como símbolo de un país mejor. Ojo que toda la política que está haciendo el doctor y el PP y los separatistas se basan en esta idea, confundiendo a la República con el Frente Popular, pero en fin, esto es esa parte, ¿no? Bueno, sí. Según ellos, aquel régimen habría sido una oportunidad, y los españoles la aprovecharon. Una ocasión, dice, de un colosal impulso modernizador y democratizador que acometieron las instituciones republicanas, siempre con la desleal oposición de quienes creían y siguen creyendo que este país es de su exclusiva propiedad. Otra, pese a la brevedad de su vida, la Segunda República desarrolló en múltiples campos de la vida pública una labor ingente que asombró al mundo, dice, y situó a nuestro país en la vanguardia social y cultural. Entre sus logros bastaría citar la reforma agraria, que fue un fracaso total, el sufragio femenino, que se hizo en gran medida en contra de la izquierda, los avances en materia legislativa de toda índole, fueron unos avances demenciales en todos los aspectos, ¿no? Empezando por la propia Constitución republicana, que ni fue refrendada, que fue hecha prácticamente contra la mitad de la nación y que no fue refrendada en referéndum. Dice, la separación efectiva de poderes, al contrario, o sea, los poderes fueron constantemente vulnerados, en particular el Poder Judicial, sobre todo ya por el Frente Popular ya lo arruinó por completo. Luego dice, las constantes y modernísimas iniciativas destinadas a difundir la cultura hasta en las comarcas más remotas. Claro, por eso el franquismo heredó un alto grado, un grado considerablemente alto de analfabetismo y de miseria, una miseria terrible, sobre todo en la zona del Frente Popular. Luego, el decidido impulso a la investigación científica o el florecimiento ejemplar no solo de la educación, sino también de la asistencia sanitaria pública. O sea, fíjense ustedes, España en la República era uno de los países europeos con menor esperanza de vida al nacer. En los años 40, con lo enormemente duros que fueron y difíciles por la hostilidad exterior, el aislamiento y todas esas cosas que nos hicieron, pues la esperanza de vida al nacer subía a 62 años, que ya se aproximaba a la media europea. Y al final del franquismo, la esperanza de vida al nacer, eso es para hablar de investigación científica y de asistencia sanitaria y demás, ¿no? Pues España tenía la esperanza de vida al nacer más alta del mundo después de la de Japón y de Suecia. No está nada mal. Eso, mientras que en la República fue un desastre en todos los aspectos, ¿no? Y dice, para ello, dice que este bello propósito generó bellísimas realidades, que habrían sido capaces de cambiar la vida de un pueblo condenado a la pobreza, la sumisión y la ignorancia por los mismos poderes, los grandes propietarios, la facción más reaccionaria del ejército, la jerarquía de la Iglesia, que se apresuraron a mutilarlo de toda esperanza. Bueno, esto es alucinante, pero así, ¿no? Y sí, a pesar de tanta maravilla, decía el manifiesto, todavía se nos sigue intentando convencer de que la Segunda República fue un bello propósito condenado al fracaso desde antes de nacer por sus propios errores y carencias. Realmente fue una pesadilla desde el principio, y vamos a ver un poco por qué, ¿no? Los firmantes de este manifiesto rechazamos radicalmente esa interpretación, que solo pretende absolver al general Franco de la responsabilidad del golpe de Estado que interrumpió la legalidad constitucional y democrática de una república sostenida por la voluntad mayoritaria del pueblo español. Esto nunca fue cierto, o sea, para empezar la Constitución ni siquiera fue refrendada por el pueblo español, ¿no? Dice, con las trágicas consecuencias que todos conocemos. Bueno,
y exigimos que las instituciones de la actual democracia española rompan de manera definitiva los lazos que las siguen uniendo, dice, desde los callejeros de los municipios hasta los contenidos de los libros de texto, hecho que estiman intolerable y muy peligroso para la salud moral y política de nuestro país. Bueno, en otras palabras, la salud moral y política del país necesitaba la imposición, obviamente por el poder, que entonces era socialista en el 2006, pues de una particular versión del pasado. O sea, tenía que perseguir versiones distintas por intolerables y muy peligrosas, y hasta borrar los recuerdos de los 40 años del franquismo, en nombre de la libertad y la democracia, naturalmente. El manifiesto fue el prólogo a la llamada Ley de Memoria Histórica, que salió el año siguiente, y de la posterior llamada Democrática, para mayor sarcasmo, y que, bueno, en fin. Esta es el concepto que tiene esta gente, ¿no?, de la historia y de la democracia. Bueno, aparte del carácter liberticida del manifiesto y su efecto legal, o sea, la historia, hay que decir que esto salió precisamente unos años después, 2 o 3 años después, de mi libro los mitos de la Guerra Civil. Este libro tuvo un efecto enorme que alarmó enormemente también a esta gente, porque antes de ese libro habían ganado la partida por completo. El propio PP había condenado el 18 de julio, etcétera. O sea, no necesitaban una ley que los pusiera en evidencia como antidemócratas, ¿no? Aquello ya lo tenían ganado. Pero entonces se alarmaron muchísimo, porque claro, si de repente iba a salir otra versión, iba a tener una gran difusión, esto ponía en peligro toda su política, porque su política se basa en gran medida en toda esta falsificación de la historia, ¿eh? Pues esto, pues aparte de ese carácter liberticida y su efecto legal, pues la verdad es que la historia que intentan oficializar se reduce a un cuento de hadas realmente infantil, ¿no? Eso de las maravillas de la República, ¿no?, que además confunde a la República con el Frente Popular, que fue el que la aniquiló. Y para entenderlo no es necesario consultar versiones contrarias, por ejemplo las que yo he expuesto, ¿no?, que además son tan lícitamente expresables en democracia como la de aquel manifiesto, porque bastan los diarios de hazaña para entender hasta qué punto se trata de una grotesca patraña envuelta en esa tradicional retórica grandilocuente y hueca, ¿no?, y alineada con poses de indignación moral que son tan comunes en la política española, ¿no?, y tan desastrosos, ¿no? Pero si el manifiesto no dice nada real sobre la República, sí dice, y mucho, sobre sus firmantes, y esto es lo importante. No se trata de sindicalistas más o menos hinchados de verborrea, sino de unos 400 artistas, profesores, escritores, magistrados, periodistas, directores y actores de cine, varios militares, sindicalistas, comunistas y separatistas. La mayoría, claro está, socialistas o próximos al PSOE. Entre ellos, unos 20 se presentaban como historiadores. Y a varios de ellos, por ejemplo a Aróstegui, Casanova, Fontana, Juliá, Gibson, Viñas y algún otro, pues los he analizado en el estudio de crítica historiográfica Galería de Charlatanes. Porque lo que dicen es pura charlatanería, que sería hasta cómico si no fuera por sus efectos políticos, ¿no? Sí. Yo supongo que la mayoría de los firmantes, excepto los más jóvenes, había sufrido lo que llama las trágicas consecuencias del franquismo. Y tuvo que ser trágico para ellos prosperar como lo hicieron en aquel régimen feroz, a menudo como funcionarios de aquel régimen feroz. Algunos eran reconocidos comunistas, como Castilla del Pino, todo el mundo sabía que era comunista y escribía libros marxistas, ¿no?, o muy próximos a él, como Caballero Bonald. Otros marxistas también conocidos, como varios historiadores, sin que ello les impidiera escribir, hacer carreras, a veces muy halagadas y con reconocimientos y premios, y algún contratiempo menor también, bajo las terribles besanias, las trágicas besanias ordenadas por Franco, ¿no? Otro que firmaba, Fernando Fernán Gómez, trabajó como actor desde los terroríficos años 40 hasta el final del régimen, con un éxito que tuvo que resultarle muy doloroso sufrir, porque claro, era un éxito trágico, no sé cómo llamarlo. Sí.
Otro, Luis San Pedro, en la guerra, se pasó cuando pudo al ejército de Franco. Empezó forzado en el ejército contrario, se pasó al ejército de Franco y mucho más tarde pues rememoraba en sus memorias su horror ante las crueldades de los franquistas, lo cual no le impidió estudiar con premio extraordinario en la primera facultad de Ciencias Económicas del país, ordenada por el tirano, ordenada por Franco, ¿no? No le impidió ser catedrático en 1955 y hacer una gran carrera como profesor, ensayista económico y novelista, y moverse libremente por universidades useñas e inglesas, como tantos otros, ¿eh? O sea, no son casos raros. Todos, o casi todos, los que padecieron los horrores del franquismo, hicieron carrera en él, viajaron libremente dentro y fuera del país, leyeron libremente o escribieron libros marxistas, muchos de ellos son inspirados en el marxismo, que desde mediados de los años 60 pues estaba cundiendo, ¿no?, en los medios intelectuales. Y lo hacían, pues puede suponerse, odiando al mismo tiempo el terror y la miseria del régimen, porque deseaban para España una repetición de las delicias republicanas que, dicen ellos, tanto asombraron al mundo. Como vamos comprobando, la farsa es una seña de identidad permanente e incansable del republicanismo español ya desde los años 30. Uno tiene que recordar los dicterios de hazaña contra sus compañeros políticos, loquinarios, botarates, ineptos, imbéciles, sin ninguna idea alta, etcétera, que creo que pegan muy bien a todos estos firmantes del manifiesto. Bueno, pues vamos a ver si entendemos qué fue la República, porque no hay manera. Dice, ya en el Pacto de San Sebastián se percibieron claramente tres concepciones distintas sobre lo que debía ser la República, o sea, antes de que empezara. Una era la de Alcalá Zamora, era una idea en principio democrática, incluso conservadora, normal. Otra era la de Azaña. La de Azaña era una especie de despotismo pretendidamente ilustrado, y no era democrática, ¿no? Y luego la socialista y separatista, que entendían la República como un instrumento. Los socialistas para conseguir lo que llamaban su dictadura proletaria, y los separatistas para disgregar la nación en varios pequeños estados, obviamente manejables por otras potencias, ¿no? Esta triple concepción opuesta entre sí, pues da la clave, creo que da la clave más precisa para entender cuál fue la dinámica del conflicto interno del régimen y cuál fue su desarrollo. El grueso de la derecha estaba muy alarmada desde la quema de iglesias y bibliotecas y luego por una constitución anticatólica, y entendió que la República era un mal, pero un mal inevitable a causa del suicidio de la monarquía, y un mal al que tendrían que adaptarse esperando que pudieran cambiar las cosas y pudiera llegarse a una cierta fidelidad a sus declaradas normas democráticas. Bueno, esta venía a ser la postura de la CEDA y la postura de Franco. O sea, Franco defendió a la República cuando esta fue asaltada por los separatistas y los socialistas, ¿no?, en el 34. Luego había otra derecha, muy minoritaria, que enseguida se mostró hostil, una hostilidad abierta y también impotente al régimen, debido al tono hazañista que pronto adquirió el régimen. Eran monárquicos de Calvo Sotelo y algunos carlistas y otros, ¿no? Luego, el problema que hubo en estas tres concepciones fue que Alcalá Zamora no solo flaqueó en la defensa de los principios democráticos, ya empezando por la quema de conventos, en que se mostró completamente inepto, ¿no?, sino que además, buscando congraciarse con la izquierda, pues colaboró con Azaña y con Prieto para hundir a Lerroux. Lerroux era moderado. Se recuerda mucho sus discursos de energúmeno a principios de siglo, pero para entonces era un hombre moderado y su partido era un partido moderado, que podía haber estabilizado una república un poco llevadera, ¿no? Además, Alcalá Zamora expulsó del poder a una CEDA respetuosa con la legalidad y además la expulsó de manera ilegal. Y con ello, como Gil Robles ya le vaticinó, pues allanó el camino a la reanudación de la guerra civil, que había empezado en el 34.
El designio de Azaña hay que entenderlo porque se ha falsificado de una manera salvaje, ¿no? Era un designio antidemocrático que lo expuso con todas las palabras, ¿no? De una república para todos, pero gobernada por los republicanos. Esto es una concepción de despotismo ilustrado, claramente, ¿no? Y ello sobre la base, que decía él, de una inteligencia republicana guiando a los gruesos batallones populares. O sea, a los socialistas y en principio también a los anarquistas. Lo que pasa con los anarquistas fracasó enseguida, ¿no? Bueno, esta idea de Azaña fracasó enseguida porque ni existía aquella inteligencia como el propio Azaña denunciaba, ni, lógicamente, los batallones, o sea, el PSOE y UGT, pues tampoco se dejaban dirigir por esa supuesta inteligencia. Y al revés, terminaron arrastrando a los supuestos inteligentes, o sea, loquinarios, botarates, imbéciles, etcétera, como los trata el propio Azaña. El PSOE y los separatistas valoraron que la experiencia de los 3 primeros años del régimen había hecho madurar las condiciones para alcanzar sus objetivos fundamentales. De ahí la revolución socialista separatista de octubre del 34. Esta insurrección, aunque fue derrotada, dejó malherido al régimen, y el régimen sería rematado 16 meses después por el golpe de gracia, que fue el proceso electoral fraudulento entre febrero y abril del 36. Porque no solo fueron las elecciones de febrero del 36, el proceso electoral siguió hasta la destitución de Alcalá Zamora, ¿no? Y en ese proceso fraudulento colaboraron socialistas, separatistas y azañistas en un frente popular, que al principio no era un frente popular como el que habían diseñado la Comintern, los comunistas, ¿no? La Internacional Comunista, sino una coalición, un bloque que llamaban bloque popular y tal, pero fue derivando a un auténtico frente popular, porque los comunistas eran los únicos que tenían una verdadera estrategia allí, ¿no? Bueno, algunos pensarán que este análisis tiene un interés meramente académico, pero por el contrario, por eso he empezado citando el manifiesto aquel, entender la República sigue teniendo valor muy actual, como estamos viendo, porque toda la base de lo que ha pasado el año pasado, en años anteriores, ¿no? De alianza del PSOE, separatistas, golpistas, etcétera, ¿no? Y el PP colaborando, ¿no? Pues está aquí. O sea, una política que prescindiera de una concepción de la historia sólida y lo más veraz posible, pues nunca pasaría de soluciones parciales y de poco fondo. O sea, unas soluciones condenadas a doblegarse ante la concepción falsaria, pero sostenida con una energía muy agresiva, por quienes se sienten o quieren sentirse herederos del Frente Popular, al que ellos llaman la República. Pues, en fin, la República fue la desembocadura de una crisis profundizada a partir del desastre del 98, o sea, de la derrota ante USA, y que produjo entonces un gran descrédito de la idea de España, una gran expansión de la leyenda negra, y también produjo el surgimiento de nuevas fuerzas subversivas que la Restauración no logró encauzar. O sea, la CNT se fundó algunos años después, el PSOE fue cobrando fuerza, aunque le costó casi 30 años significar algo en política desde su fundación, y los separatistas, que hasta entonces eran, en fin, como dice Camboy, dicen otros, eran cuatro intelectuales de aldea chiflados, a lo que la gente consideraba chiflados, ¿no? Pero lograron, a partir del 98, debido al descrédito de la idea de España, ¿no? Que hoy día se ha reproducido, ¿no? La monarquía cedió el poder de modo tragicómico, porque entre el acoso de sus enemigos, que eran minoritarios, y yo creo que más todavía de los intelectuales más prestigiosos, como eran Ortega, Azaña, en fin, Machado, Pérez de Ayala o Gregorio Marañón, etcétera, que eran los más influyentes entonces, y que se declararon enemigos cerrados de la monarquía de una manera absolutamente estúpida. Bueno, casi todos ellos llegaron a
bueno, a atacar a la República, al recuerdo de la República con verdadera furia, ¿no? Reconocer que se habían equivocado por completo, ¿no? Bueno, pues entre unas cosas y otras, la monarquía llegó a perder confianza en su propia legitimidad y por eso se suicidó, simplemente. Porque la verdad es que ganó las elecciones municipales, que no tenían por qué tener ningún efecto especial, porque estaba previsto unas elecciones generales que sí serían más decisivas, pero las ganó. Le importó muy poco sus propios votantes, ¿no? Los dejaron ahí. Dice, bueno, como los republicanos ganaron en las principales ciudades, en la mayoría de las ciudades importantes, pues ya está, entregaron el poder sin más. La República tuvo legitimidad de origen, porque le entregó el poder la monarquía. Eso es. Claro, y su desarrollo posterior responde a la confusión y al choque entre las mencionadas tres concepciones, que eran opuestas, íntimamente opuestas de la propia República, que tenían unos y otros, ¿no? Y actualmente, pues estamos en una situación un poco parecida, con una diferencia. Entonces, por lo menos, la República tenía la oposición de la derecha monárquica, no, de la CEDA, que, hombre, tenía simpatía por la monarquía, pero la daba por liquidada, por lo menos para una larga temporada, y que lo que tenía que hacer era adaptarse a la República, y tuvo un éxito muy importante ganando las elecciones en 1933, que pareció que por fin se iba a encauzar aquel caos, ¿no? Aquel mare magnum que fue desde el principio el régimen, ¿no? Pero no se encauzó, al contrario, se llegó a lo que se llegó. En fin, quiero decir con esto que si no se tiene una idea sólida, una idea fuerte y lo más veraz posible, claro, de la historia, la política se convierte, bueno, en lo que está haciendo el PP. Es decir, colaborar con todos ellos, con todos los que se sienten herederos del Frente Popular y que están destrozando la unidad de España, la Constitución y la democracia y todo, ¿no? Y esto un poco en relación con el discurso del rey. Bueno, pues con esto yo creo que pasamos al tema, ¿no? Podemos pasar a seguir con esto que estábamos viendo, como durante la Segunda Guerra Mundial, pues hubo la cuestión de la posición española, era fundamental para todos ellos, ¿no? Tanto para el eje como para los aliados, ¿no? Era fundamental en el sentido que el eje quería que España participase en la guerra, Alemania y Mussolini, mientras que Inglaterra y luego USA, pues les interesaba sobre todo la neutralidad, porque si España entraba en la guerra iba a ser un golpe muy fuerte para ellos, de unas consecuencias impredecibles. Por lo tanto, al principio se mostraron casi hasta obsequiosos, ¿no?, con el franquismo, pero cuando vieron que la guerra ya evolucionaba a su favor, pues pasaron al chantaje, ¿no?, contra el franquismo. Bueno, pues a principios de 1944, con Alemania, que ya estaba a la defensiva en todos los frentes, pues las amenazas de los aliados contra España pues arreciaron. El 20 de enero, USA cortó unilateralmente el vital suministro de petróleo, con lo cual amenazaba de colapso a parte de la economía española, aparte de dejar sin reservas al ejército ante una posible invasión, que entonces estaba siendo considerada y que naturalmente se temía porque era una posibilidad, ¿no? Pero la invasión no ocurrió. O sea, No. Autores como Luis Suárez o de la Cierva o Ansón lo atribuyen a Stalin, porque Stalin estaba molesto y sospechoso por el estancamiento de sus aliados en Italia y por su tardanza en abrir un segundo frente por Francia. Recordemos que invadieron Italia y aquello que parecía que iba a ser además con el apoyo del gobierno de Badoglio, ¿no?, y el derrocamiento de Mussolini, pues aquello parecía que iba a ser un paseo, ¿no? Pero no fue un paseo. Los alemanes consiguieron pararlos, pudieron ir progresando, pero muy lentamente y con muchas pérdidas, ¿no?
Esto a Stalin le fastidiaba mucho, porque creía que valían poco, que militarmente valían poco, ¿no? Y además lo que quería Stalin era la apertura del segundo frente por Francia. Claro, si en vez de abrir ese segundo frente atacaban por España, pues aquello sería un embrollo más, porque España era más difícil de conquistar que Italia, ¿no? Pues, en fin, habría sido una de las muchas paradojas de la guerra que Stalin hubiera librado a España de aquella prueba, de aquella invasión. Pero es posible, porque en las guerras, claro, los intereses muchas veces cambian y de repente lo que parecía un gran éxito, pues es todo lo contrario, etcétera. Esto es una lección de la historia permanente, ¿no? Por otra parte, no se han descubierto documentos ingleses o useños que demuestren que estaban decididos a invadir España, pero sí lo habían considerado. Es muy claro que el embajador Hayes, en representación de Roosevelt, pues deseaba llevar el boicot petrolífero hasta poner a Madrid de rodillas, por así decir. Churchill, en cambio, temía que aquello empujaría a España a un caos de salida imprevisible cuando ya preparaban la invasión de Francia. O sea, que les traería complicaciones en su retaguardia. Y Howard, pues... Howard, el embajador inglés, pues expuso a Franco de manera perentoria, casi insolente, ¿no?, las exigencias de los aliados. Primero, cese del negocio del wolframio y del espionaje alemán, porque España vendía el wolframio, también lo vendía en su derecho como neutral perfectamente, vendía wolframio a Alemania, también lo vendía a Portugal, pero a Portugal no le presionaron. Y el espionaje alemán, es cierto que le daba facilidades, pero también se las daba al espionaje inglés, ¿no?, y useño, ¿no? O sea, un espionaje controlado, todo él estaba bien controlado por la policía, ¿no? Y el retorno de la Legión Azul, que había sucedido a la División Azul en Rusia, ¿no? Y a cambio, pues le tentó a Franco con esperanzas de unas relaciones hispano-inglesas muy halagüeñas para la posguerra, ¿no? En algún momento incluso Churchill admitió que podría negociarse la vuelta de Gibraltar a España, ¿no? Pero Franco volvió a cabrear, a irritar al embajador inglés al mostrarse muy poco impresionado y hablarle, dice Howard, con la voz suave y tranquila de un médico de familia que desea tranquilizar a un paciente excitado. Franco pensaba que los aliados intentaban obligarle a volverse contra Alemania, como lo habían hecho con Turquía, Argentina o Finlandia, y a eso no estaba dispuesto. Sin embargo, tenía plena conciencia de hallarse en una posición crítica y tuvo que hacer concesiones. El petróleo volvió a llegar tras un acuerdo del 2 de mayo, 44 estamos hablando, por el que se hizo firme el retorno de la Legión Azul. Continuó un puñado de voluntarios en Rusia, pero claro, a Franco le interesaba también la vuelta primero de la división y luego de la Legión. Cuando las cosas fueron empeorando en Rusia para los alemanes y divisiones enteras y hasta cuerpos de ejército eran rodeados y capturados por los soviéticos, pues bueno, el que le pasara lo mismo a los españoles, pues no era ningún negocio para el régimen, ¿no? Y continuó, y fueron cerrados el consulado alemán en Tánger, que era un centro de espionaje, y la agregaduría militar japonesa en Madrid. Y fue restringida, sin anularse, la venta de wolframio. O sea, el wolframio siguió vendiéndose, pero aparentemente pues fue restringido, ¿no? Berlín protestó por el incumplimiento del tratado comercial, un tratado lógico, o sea, de un neutral, y se le respondió que tampoco España había recibido las armas alemanas previstas, porque efectivamente Alemania había prometido mandar a España armas modernas, pero verdaderamente las necesitaba todas para ella misma, ¿no? Y
y no podía, ¿no? Y bajo cuerda, pues las medidas estas fueron aplicadas de forma lenta y parcial. Sí. Hubo que transigir en lo secundario para mantener lo principal, que era la independencia del país. Algunos sectores del régimen, en particular falangistas, pues consideraron aquellas concesiones como una humillación intolerable e innecesaria, porque los aliados, olvidando las promesas hechas en situaciones apuradas, cuando decían que bueno, que no iban a afectar a los intereses españoles de ninguna manera, que por supuesto España podía estar tranquila, que etcétera, etcétera, ¿no? Pues olvidando aquello, se declararon incompatibles con la continuidad del Estado franquista. Y en tales circunstancias, pues las maniobras de Don Juan y su grupo aumentaron, porque estaban confiados en ser los vencedores cuando ganaran los aliados, o sea, confiados en que los aliados les llevaran al poder en sus tanques y aviones, ¿no? También el gobierno useño se resintió por el acuerdo, porque deseaban una rendición completa del gobierno español, cosa que había impedido Churchill, que estaba temeroso de complicaciones innecesarias y advirtió que en último extremo Inglaterra vendería petróleo a España, si no había más remedio, si los useños lo cerraban, ¿no? Y con ello forzó lo que decía Hayes, la capitulación del Departamento de Estado useño. O sea, obligó a los useños a tragar. La disputa produjo descontento y frialdad entre Londres y Washington, ¿no? Para Franco se trataba de ganar tiempo hasta que la amenaza soviética cobrara tal inminencia que obligase a Churchill y a Roosevelt a cambiar de estrategia. O sea, Franco se daba cuenta de que antes o después aquella alianza entre anglosajones y soviéticos no iba a durar, ¿no? Y en todo caso salió del trance muy reforzado en España y poco después visitaba Bilbao, donde recibió una acogida popular aún más calurosa de lo habitual. Claro, estaba salvando a España de la guerra, entre otras cosas, ¿no? Y además manteniendo la independencia de España. Pese a los actos hostiles por parte de España, porque España seguía protegiendo ciertos intereses secundarios alemanes, ¿no? Pues Churchill entendía bien lo que debía a la no beligerancia española en momentos en que la suerte de su país pendía de un hilo. Y había 1940-41, ¿no? Y el 24 de mayo de 1944 defendió la no injerencia en los asuntos españoles. Que era lo que habían prometido, por otra parte. Y fue más allá. Dice, no simpatizo con quienes creen inteligente, incluso gracioso, insultar y ofender al gobierno español en cualquier ocasión. Estas frases levantaron ampollas en la prensa y en el Parlamento ingleses, que eran muy antifranquistas, y irritaron a Roosevelt, que deseaba hostigar sin contemplaciones a España, ¿no? Churchill tuvo que explicarle, no me importa Franco, pero no quiero una península ibérica hostil a los británicos después de la guerra. Es decir, Churchill estaba pensando ya en una monarquía tutelada por Londres, ¿no? El 6 de junio comenzaba el desembarco en Normandía y según progresaba, pues el acoso a España iba en aumento. La BBC anunciaba una escalada de exigencias, entre ellas el cese de todo comercio con Alemania. Era una imposición ilegal, aunque la verdad es que era innecesaria porque con el caos creado por los bombardeos en el transporte por Francia, eso ya casi impedía el comercio español, o sea que... Pero en fin, la prensa sembraba bulos sobre unidades secretas nazis en España y porfiaba con el wolframio. Habían encontrado ahí un tema para acosar, ¿no?, a España, ¿no? En el Congreso de USA, pues se oían propuestas de ruptura con Madrid y de apoyo a las guerrillas, que estaban organizándolas, pero lo que pasa es que la policía los tenía controlados, ¿no? El 30 de julio indicaba Jordana que Londres miraba a España como uno de los pilares para garantizar la paz futura en Europa. Y no quería inmiscuirse en sus asuntos, pero... Claro, el franquismo debía dejar paso a un sistema que los anglosajones pudieran defender ante los soviéticos, porque claro, los soviéticos, de otro modo, pues impondrían en España un gobierno de izquierda.
O sea, daban todos por hecho que el franquismo se iba, Ya, se iba a derrumbar, ¿no? sí. Pensaba, lógicamente, en una monarquía. Jordana le replicó que el gobierno nacional era la mejor garantía de estabilidad para Europa. Y Franco entendió que Londres trataba de intimidar al régimen para que se disolviera por su cuenta y España se convirtiese en satélite inglés, por evitar supuestamente ser satélite soviético. O sea, le amenazaba es que si no os plegáis a nuestras exigencias, pues los soviéticos, tendréis que plegaros a las de los soviéticos, ¿no? Lo cual, en fin, Sí. Franco no lo tomaba muy en consideración. Y por lo tanto, Franco instruyó a Jordana para que comunicase a Howard que sus palabras constituían una injerencia inadmisible y que las daba por no dichas. Esta reprimenda, pues claro, cabreó todavía más a Howard. Y a los pocos días, la prensa anglosajona descubría, entre comillas, que la Gestapo reclutaba a exmiembros de la División Azul para operar en el sur de Francia. Esto eran bulos, un bulo detrás de otro, ¿no? Y ante tales intimidaciones y provocaciones, el Vaticano defendió al franquismo ante los aliados, definiéndolo como sinceramente católico. O sea, digamos que el Vaticano en aquella época fue un buen aliado del franquismo. Más tarde no lo sería, claro. No. El gobierno provisional italiano, que estaba inquieto, el gobierno proaliado, ¿no? Estaba inquieto por el creciente poder comunista pues, en la propia Italia, pues agradeció las gestiones a Madrid, que le transfirió la deuda contraída por España con Mussolini. Esto es interesante porque España, Mussolini ayudó a España durante la Guerra Civil más que Hitler. Y bueno, el contrato, los préstamos se hicieron en liras, pero para entonces la lira estaba completamente devaluada, o sea que la deuda fue pagada a precio de saldo. O sea, fue una de las ventajas que tuvo Franco en aquellos momentos, ¿no? Y Franco, por su parte, insistía en aconsejar negociaciones entre Berlín y los anglosajones para limitar las tremendas destrucciones en curso. Y claro, era su visión, que en realidad todo se volviera contra la Unión Soviética, ¿no? El 19 de septiembre de 1944, pues Carrero entregaba a Franco un documento, ¿no? Dice, consideraciones sobre el mundo próximo. La victoria aliada era ya segura, iba a suponer una catástrofe para Europa, y vaticinaba acertadamente que USA y la Unión Soviética saldrían como los poderes dominantes, pero no Inglaterra. Después especulaba un tanto vanamente sobre un importante papel internacional posiblemente reservado a España por la divina providencia. Que esta parte ya no iba a ser así. Al mes siguiente, los soviéticos estaban ante Varsovia, atacaban la Prusia Oriental y avanzaban por el sureste hacia Budapest. Franco pensaba que la alianza de Churchill y Roosevelt con Stalin pues iba a quebrar pronto. El día 18 escribió a Churchill, puesto que no podemos creer en la buena fe de la Rusia comunista, debemos tener muy en cuenta el hecho de que el debilitamiento y la destrucción de sus vecinos aumentará la ambición y el poder de Rusia, haciendo cada vez más necesario, por parte de los países occidentales, una toma de posición inteligente y comprensiva. Al consolidar Rusia su posición preponderante en Europa y en Asia, cuando los Estados Unidos hayan reforzado por su parte su supremacía en el Atlántico y el Pacífico, los intereses europeos sufrirán la más grave y peligrosa crisis. Una vez que Alemania esté destruida, a Inglaterra le quedará en Europa únicamente un país hacia el cual poder volver los ojos, España. Las derrotas de Italia y de Francia y la descomposición interior que roe a estos países no permitirán, probablemente, construir nada sólido. La amistad recíproca entre Inglaterra y España es deseable. Bueno, las relaciones presentes entre los dos países, señalaba Franco, no nos llevan a un gran optimismo. Su gobierno reconocía las acciones secretas inglesas contra el franquismo,
pero, señalaba, con una visión clara del futuro y de las necesidades históricas, ha evitado siempre el escándalo que podría resultar de su publicidad. O sea, dar publicidad a los manejos de los servicios secretos ingleses, ¿no? Sí. Y también advertía que no pensaba sacar ventaja de la desgraciada situación de Alemania. O sea, que no iba, porque podía, como había otros países, de volverse contra Alemania, ¿no? Declarar la guerra, etcétera, ¿no? Pero él consideraba que no, tenía una deuda, digamos, de gratitud por la guerra civil y ya está. Por otra parte, no tenía conocimiento de muchos aspectos de la política nazi, ¿no? Así que recomendaba fortalecer la solidaridad continental. En fin, Claro. decía, España cree que sus intereses y los de Inglaterra descansan sobre un mutuo entendimiento en aquellos momentos. Esta carta sonó en Londres y en Washington como una insolencia intolerable, ¿no? Máxime sabiendo que iba a enfurecer a Stalin. El jefe laborista Attlee, que momentáneamente sustituía a Churchill, pues escribió encrespado, ¿no?, al gabinete de guerra: deberíamos usar todos los métodos disponibles para ayudar a provocar su caída, la caída de Franco. El conservador Eden, ministro de Exteriores, propuso una tajante declaración anglo-useña que negaba a España franquista todo papel en el mundo de la posguerra y embargaba de nuevo el petróleo. Churchill, más realista, advirtió: usted empieza con el petróleo, pero pronto acabará en sangre. Si los comunistas se adueñan de España, debemos esperar que la infección se expandirá rápidamente a Italia y Francia. Así que, juiciosamente, la propuesta de Eden se anuló. No es que tuvieran simpatía ninguno por España, al contrario, todo lo contrario, pero decían, bueno, si por atacar a España nos vamos a meter en un lío mucho mayor, pues no es negocio, ¿no? Y de todas formas, el gobierno acordó responder a Franco en tono insultante. Hoar se entrevistó el 12 de diciembre por última vez con Franco y reseña: no dio muestras de estar preocupado por el futuro. Realmente Franco tenía visión política, ¿no? Mucho más que todos ellos, ¿no? Churchill respondió mordazmente a Franco el 20 de diciembre. Negaba actos subversivos ingleses, cual era falso, y contraatacaba con los favores hechos por Franco a Alemania. Para concluir, creo que no existe la menor posibilidad de que España sea invitada a formar parte de la futura Organización Mundial. Rechazaba también la posibilidad de que Londres formase un bloque de poder basado en la hostilidad a nuestros aliados rusos, o por cualquier supuesta necesidad de defensa contra sus actividades. La política del gobierno de Su Majestad considera la colaboración permanente anglo-rusa dentro del sistema de la Organización Mundial como imprescindible para sus propios intereses y esencial para la paz futura y la prosperidad de Europa en su conjunto. Esto sí que era una gran visión, ¿no? Churchill expresaba los puntos de vista de su gobierno, aunque él probablemente no creía mucho en ellos, claro. Él y Hoar, pues, pensaban también que Inglaterra seguiría siendo una potencia decisiva en Europa y el mundo. O sea, Franco y sus más allegados estaban seguros de que todo ello era pura ilusión, aunque mientras durase, pues les iba a resultar peligrosa a España, claro. Su horizonte iba a oscurecerse aún más en la conferencia de Yalta, donde Roosevelt, Churchill y Stalin diseñarían un futuro de posguerra del que la España de Franco estaría excluida y posiblemente destruida. Cuestión importante por entonces fue la persecución nazi a los judíos. En junio de 1944, unos huidos de Auschwitz informaron que los campos no eran de trabajo, sino de exterminio. El informe llegó a Churchill, quien, a sugerencia de los líderes sionistas Weizmann y Chertok, pues ordenó bombardear las líneas férreas que conducían a los campos, a los lagers, ¿no? Pero el Ministerio de Aviación, pues se negó, porque dijo que sería arriesgar la vida de aviadores británicos para nada. El subsecretario de Guerra useño, se llama McCloy, pues rechazó 4 veces peticiones semejantes. Y un hecho sorprendente, porque el bombardeo de ferrocarriles, estaciones, depósitos y comunicaciones era constante, ¿no? Perturbando a veces hasta el caos los transportes alemanes.
Entre otras cosas, impedían que España continuase su comercio con Alemania a través de Francia, ¿no? Solo podía ser a través de Francia. En 2005, en su visita a Auschwitz, Ariel Sharon denunciaría amargamente. Los aliados conocían la liquidación de los judíos. La conocían y no hicieron nada. Todas las sugerencias de operaciones de rescate presentadas por organizaciones judías fueron rechazadas. Simplemente no quisieron enfrentarse a eso. Y Menachem Begin, pues lamentará. No puede decirse que los forjadores de la política británica en Oriente Medio no quisieran salvar a los judíos. Sería más correcto decir que ansiaban que los judíos no se salvaran. Otro caso extraño fue la oferta de Adolf Eichmann, el responsable del transporte de los judíos a los campos, de liberar a 1 millón de ellos a cambio de 10.000 camiones para el frente ruso. La propuesta, que podría haber salvado a tantas personas, pues fue desoída. Los aliados se limitaron a presionar a países neutrales para que admitiesen y facilitasen el tránsito de los hebreos, de los judíos. Los judíos. La política española siguió 2 líneas. Por una parte, permitir la entrada clandestina de perseguidos sin devolverlos a Alemania. Suiza y Suecia sí devolvieron algunos. Y facilitándoles el viaje a América. Y por otra parte, ofrecer la nacionalidad española a los sefardíes, aprovechando una ley ya caducada de la dictadura de Primo de Rivera, y a la que apenas se había acogido nadie anteriormente, ¿no? Ningún judío, ¿no? Pero los alemanes ignoraban la caducidad de la ley y numerosos sefardíes se salvaron de este modo. Además, en varias ocasiones los cónsules españoles protegieron a los perseguidos, siendo el caso más conocido, pero no el único, el de Sanz-Briz en Budapest. Los judíos así salvados podrían estar entre 20.000 y 40.000 o más. Con este hecho ocurre lo mismo que con la neutralidad. Es obvio que en ambos casos el responsable máximo solo podía ser Franco. Pero la evidencia resulta inaceptable para sus enemigos, por lo que han lucubrado lo más increíble, ¿no? Desde que los cónsules obraban por su cuenta, a espaldas y sin autorización de gobierno. Al parecer al terrible dictador no le hacían caso sus funcionarios, ¿no? Hasta reconocer que se había hecho algo, pero poco. ¿Podía haber salvado a más? Pues quizá. Pero también podía haber salvado a menos o a ninguno, porque no tenía más obligación hacia ellos que el sentimiento humanitario. Máxime cuando los judíos de Marruecos, que le apoyaron en la guerra civil, casi todos los demás, aparte de ellos, casi todos los demás habían mostrado hostilidad al franquismo. Y si los aliados reconocieron más tarde el Holocausto, Franco seguramente oyó de él más tarde. Que los aliados reconocieron tardíamente, pero a tiempo, ¿no? Pero Franco seguramente lo interpretó como una de tantas exageraciones o mentiras de guerra, ¿no? Don Pío, nos quedan un par de minutos. Bueno, pues terminamos entonces con este tema. Por cierto que los aliados obraron como si tampoco lo creyeran, puesto que no hicieron casi nada práctico para remediarlo. El 2 de octubre, el Congreso Mundial Judío agradeció lo hecho por España, pidiéndole que intentara frenar a Hitler. Madrid aceptó ayudar también a judíos askenazis o askenazíes, sin mucha esperanza, dado que los alemanes concedían a España autoridad solo sobre los sefardíes y con restricciones serias, ¿no? En fin, al llegar a la seguridad de USA, pues algunos judíos, así librados de la muerte, hacían declaraciones antifranquistas, y otros, muchos allí residentes, pues creaban opinión en el mismo sentido, ¿no? Y Lequerica, que había sustituido a Jordana en exteriores, pues protestó. Dice, desde hace 3 años, España viene accediendo reiteradamente y con la mejor voluntad a cuantas peticiones presentan comunidades judías, habiendo dado lugar a enérgicas intervenciones no solo en Berlín, sino en Bucarest, Sofía, Atenas, Budapest, etc., con desgaste evidente de nuestras representaciones diplomáticas. Gracias a nuestras gestiones, numerosos israelitas de Francia han podido pasar nuestra frontera. Otros se han visto eficazmente protegidos. Pero siendo esta la situación, no puede menos de causar profundo sentimiento al gobierno español el advertir que por empresas periodísticas de radio o de difusión de noticias controladas por elementos israelitas, especialmente en Estados Unidos, se hacen intensas y reiteradas campañas calumniosas contra España. Las intervenciones españolas ante los nazis, esto ya no es la cita, sí. Las intervenciones españolas ante los nazis habían sido quizá menos enérgicas de lo dicho por Lequerica, pero eran realmente importantes y además habían causado roces con los alemanes y con más o menos altibajos. Esta fue la línea en general.
Pues Lo dejamos aquí lo entonces. dejamos aquí, don Pío, si le parece, con la promesa de volver la próxima semana aquí a una hora con la historia en Informe Radio con don Pío Moa. Le mando un abrazo muy fuerte, don Pío. Un abrazo para todos. Hasta la Gracias, próxima. hasta ahora.